como le llamamos popularmente, la gracia, el periodo de la gracia. ¿Qué es el periodo de la gracia? Que hoy en día usted no necesita ser judío, usted no necesita ser sacerdote, usted no necesita ser levita para anunciar al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. Desde el día de sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la venida del Espíritu Santo, 50 días después de su resurrección, desde ese día la plenitud de la gracia del Espíritu Santo está sobre toditita, sobre toda la humanidad, y cualquier persona, sea mexicano, sea centroamericano, suramericano, africano, europeo, blanco, güero, negro, colorado, rico, pobre, desde el momento que se convierte al Señor Jesucristo, ya tiene la facultad de tener el sacerdocio del Espíritu Santo, es decir, tiene la obligación de testificar de las virtudes del Evangelio, testificar de las virtudes del Evangelio. Y en cuanto a los ministerios, que ya es el orden sacerdotal, ya no tiene que ser directamente descendiente de la casa de Aarón, sino que todo aquel hombre que Dios escoge de entre las naciones, sea negro, blanco y todo, ya sea hombre o mujer, y a él le place levantarlo en su ministerio, en el periodo de la gracia, los ha levantado a miles de miles, como lo existe hoy en día, y todos ellos están bajo los 5 ministerios. Que dicho sea de paso, ninguno de esos 5 ministerios se crearon para hacer un sistema de jerarquía, como pretenden los malvados de hoy en día, enseñando que el apostolado lo ponen ellos como un sistema de jerarquía. Ninguno de los 5 ministerios fueron hechos con cuestiones de jerarquía, sino que los 5 ministerios fueron hechos con el único y solo propósito de servir a la iglesia. Es por eso que la palabra apóstol significa, sencillamente en griego es apostolo, que significa enviados. Es lo mismo que hace un trabajo un misionero que se va para una nación a trabajar hasta dar su vida levantando iglesias y ministerios que se levantan ahí. Es enviado, sencillamente es un enviado, es un servidor. Un apóstol no es alguien que viene para ser servido, que le limpien los pies, para andar un montón de o 12 exclusivos con él y que le estén haciendo todo, que le den la cucharita, que la comida en cucharita, que le sequen el sudor cuando está sudando en la prédica, en el púlpito. Nada de eso. Eso no es la condición con que Cristo creó los 5 ministerios. Los ministerios fueron hechos para servir, no para que nos sirvan, sino para servir, no para que nos sirvan. En esa manera. Y entendamos el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Él se quitó, cuando agarró una toalla y agarró agua y comenzó a lavarle los pies a los apóstoles, dándoles enseñanza que el ministerio es servicio, no jerarquía. Entonces, el periodo de la gracia involucra que ya no tienes que ser de la descendencia de la casa de Aarón para servir al Señor como ministro. El periodo de la gracia enseña que ya no tienes que ser de la tribu de Leví para poder testificar o para poder poner las manos sobre un enfermo o para ungir a alguien si es que use el aceite a alguien, sino que tan solamente tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, acepta los mandamientos, que es bautizarte en agua, y una vez que cumple todos los requisitos, estás listo para ser usado por el Señor en tu casa, en tu trabajo, fuera de tu casa y en todo momento estás listo. Eso es lo que conocemos como el periodo de la cristiandad. ¿Cuándo termina? Con el arrebatamiento de la iglesia. Y esto es muy importante decirlo, porque en una reunión que acabo de tener con pastores en la ciudad de Atlanta, hablando sobre el tema de apostasía y las terribles herejías infiltradas en nuestra iglesia, y le decía a los pastores que la iglesia tiene que ver, antes del rapto, tiene que pasar el periodo de apostasía, porque antes nos habían enseñado, y tal vez usted recuerda, Pastor Willy, y nos enseñaron con la más grande sinceridad, nos enseñaron que el mensaje de la iglesia de la Odisea era en la gran tribulación, es decir, la gran apostasía. Y yo lo creía como predicador, con toda sinceridad, lo reconozco. Yo lo creía con toda sinceridad que la gran apostasía era para el periodo más crudo de la gran tribulación. Pero analizando muchas cosas, no voy a decir una revelación que he recibido. Sería muy hipócrita y mentiroso estar diciendo tal cosa. No, sino analizando la misma palabra, de momento viene, porque es lo que yo creo.
el Espíritu Santo te puede dar revelación, o sea, luz, más luz sobre la palabra ya revelada. No te puede dar nueva revelación, porque si nos da nueva revelación tenemos problemas con la Escritura y el canon ya está cerrado. Pero lo que hace el Señor es darnos luz. Eso se llama una ampliación de lo que ya está revelado. Más luz en esa manera, como cuando estamos en un cuarto, y recuerda todavía hace unos años, yo comencé cuando niño, cuando todavía nos alumbrábamos con candiles allá en Nicaragua, muy lugar pobre, y andábamos con un candilito ahí. Yo leía, a mí me gustó leer desde niño, y en la noche cuando se iba, cuando ya teníamos luz eléctrica, pero a cada rato se iba, a cada ratito, todavía sigue pasando el mismo problema, a cada rato se va la luz. Y entonces Sebastián emocionó que tenía que estar con un candilito ahí leyendo el libro. Pero cuando viene la luz, se le abre más para leer aquella lectura, y entonces lo que significa que el Espíritu Santo nos da más luz sobre la palabra, sobre su palabra revelada, que es las Sagradas Escrituras. Y ahí es cuando descubrimos, cada día estamos descubriendo misterios y misterios y misterios y misterios en la palabra, esos misterios de esa revelación del Espíritu Santo en su palabra. Y entonces de momento, en este preciso año pasó, ante todo este espíritu terrible de apostasía que estamos pasando, pero terrible de apostasía, duro. Yo le decía a los pastores de Atlanta, fíjense pastores, que eran líderes de las denominaciones, concilio, les decía, fíjense pastores, fíjense algo muy interesante. ¿Qué caso tiene la apostasía en la gran tribulación si se supone que la iglesia ya no está? Y díganme ustedes ahora, piensen los pastores, piensen ustedes en lo que les estoy diciendo. ¿Qué caso tendría la apostasía en la gran tribulación si la iglesia no está? Si la iglesia ya ha sido arrebatada. ¿Qué caso tiene la apostasía? Los que se quedaron por apóstata. No le podemos añadir más apostasía que la que ya tiene. Entonces la pregunta es, entonces la apostasía no es en la gran tribulación. La apostasía es la que estamos viviendo en estos momentos.